Hay que acabar con la OPEP en el sentido económico. Hay que hacer algo con respecto a la OPEP. No pueden, lo que están haciendo es en realidad una situación ilegal desde cualquier punto de vista en la mayoría de los países. La verdad es que conozco a gente relacionada con la OPEP, se ríen de la estupidez de nuestro país. Cuando Donald Trump declaró en Fox News en 2009 que había que acabar con la OPEP, pocos consideraron sus palabras como algo más que un eslogan populista. En aquel momento, el cártel aún parecía casi intocable. Apenas un año antes, en medio de precios récord del petróleo, la OPEP representaba aproximadamente el 43% de la producción mundial de crudo. Se la consideraba ampliamente como una organización cuya posición ninguna fuerza externa podía amenazar seriamente. A día de hoy, sin embargo, los cimientos del poder de la OPEP, incluidos sus cimientos políticos, están cambiando drásticamente. El monolito petrolero está empezando a resquebrajarse ante nuestros ojos. El golpe estructural más grave a la unidad del bloque parece ser la reciente decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar tanto la OPEP como el formato más amplio de la OPEP Plus. Al mismo tiempo, el memorándum firmado entre Estados Unidos e Irán a mediados de junio abre la puerta al regreso del crudo iraní al mercado regular y en volúmenes muy elevados. A esto hay que añadir la posibilidad de que termine la guerra en Ucrania, el regreso del petróleo ruso a los canales normales del mercado y el hecho de que, en una realidad de posguerra, Moscú pueda anteponer sus propios intereses nacionales a los objetivos colectivos de la OPEP Plus. En conjunto, estos acontecimientos dibujan un panorama bastante sombrío para el futuro del cártel. Así pues, mientras se organiza el tablero de ajedrez petrolero mundial, y a medida que los aliados de ayer puedan empezar a actuar cada vez más en su propio interés, surge una pregunta fundamental: ¿qué futuro les espera a la OPEP y a la OPEP Plus? Pasemos a averiguarlo. Para comprender mejor la crisis actual de la OPEP, primero debemos decir unas palabras sobre el formato mucho más amplio, la OPEP Plus, y retroceder un poco en el tiempo. En enero de 2016, Arabia Saudí libraba una guerra de precios contra los productores estadounidenses. El objetivo era eliminar la competencia generada por la revolución del esquisto que había comenzado en Estados Unidos unos años antes. Efectivamente, los precios se desplomaron. En enero de 2016, el barril del crudo Brent cayó por debajo de los $30, pero los productores estadounidenses demostraron ser mucho más resistentes de lo esperado. Fue entonces cuando surgió la idea de la OPEP Plus, un mecanismo para coordinar los mercados petroleros entre un grupo de países mucho más amplio que los miembros del antiguo cártel. Pero cabría plantearse una pregunta sencilla: ¿por qué estos países se comprometerían con acuerdos en lugar de limitarse a vender todo el petróleo que puedan? La lógica de un cártel es sencilla. Cuando cada productor actúa por su cuenta, todos tienen un incentivo para extraer todo lo posible y vender antes que los demás, lo que conduce rápidamente a un exceso de oferta y a la caída de los precios. Pero si los principales actores acuerdan límites de producción conjuntos, pueden restringir la oferta, estabilizar el mercado y mantener los precios en niveles que se ajusten a sus presupuestos. Esa es también la razón por la que este acuerdo se describe a menudo de forma peyorativa como un cártel. La OPEP Plus se creó finalmente el 10 de diciembre de 2016. En la creación de este formato desempeñaron un papel fundamental Khalid Al-Falih, el ministro de Petróleo saudí, de gran pragmatismo, y la estrella en ascenso del Reino de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Además de los miembros de la antigua OPEP, otros 11 países se unieron a la OPEP Plus. Entre ellos se encontraba por supuesto Rusia, pero también países como México, Kazajistán y Omán. La importancia de este nuevo formato para los mercados mundiales queda perfectamente reflejada en una sencilla estadística. Mientras que la antigua OPEP representaba alrededor del 35% de la producción mundial de petróleo, la nueva OPEP Plus controlaba más del 55%. La OPEP Plus demostró ser una alianza inusualmente eficaz. En 2017, el cumplimiento de los recortes fue elevado, las existencias excedentarias se redujeron y para el otoño de 2018, el crudo Brent se acercaba a los $85 por barril.
En julio de 2019, el grupo firmó una carta de cooperación, formalizando así la asociación a largo plazo. Sin embargo, había una salvedad importante. Desde el principio del acuerdo, Rusia infringió regularmente los límites acordados y produjo más petróleo del que debía según los acuerdos de la OPEP+. Al principio, Moscú argumentó que, a diferencia de Arabia Saudí, donde la producción puede en la práctica reducirse de un día para otro, detener rápidamente la producción en Siberia en pleno invierno severo corría el riesgo de causar daños irreversibles a las infraestructuras. Los saudíes aceptaron este argumento y comenzó a perfilarse un patrón recurrente dentro del grupo. Durante los años siguientes, Rusia superaría repetidamente sus límites, o como mínimo, los aplicaría lentamente. ¿Por qué aceptó Riad esto? Los saudíes llegaron a la conclusión de que sin la participación de Rusia, cualquier recorte de producción sería mucho menos eficaz y tendría un impacto mucho menor en el mercado. Al mismo tiempo, Arabia Saudí, con su enorme capacidad de producción de reserva, podía ajustar su propia producción de forma flexible y asumir el papel de productor de equilibrio, cargando con una mayor parte de la producción. Por ello, en sus negociaciones con Moscú, Riad solía optar por la zanahoria en lugar del palo, aceptaba recortes desproporcionadamente grandes a cambio de estabilidad del mercado. La cooperación con Rusia también encajaba en la estrategia más amplia de Mohammed bin Salman de estrechar las relaciones con Vladimir Putin. Esto no significa, sin embargo, que la cooperación entre Arabia Saudí y Rusia estuviera exenta de tensiones o crisis. El ejemplo más claro se produjo al inicio de la pandemia del COVID-19. Tan pronto como las previsiones apuntaron a una fuerte caída de la demanda de petróleo, los saudíes propusieron recortes inmediatos de la producción. Rusia se decantó por un enfoque más cauteloso y quiso esperar hasta que el impacto real de la epidemia quedara más claro. El resultado fue una guerra de precios breve pero brutal, que en un momento dado llegó incluso a empujar el precio del crudo estadounidense WTI por debajo de cero por primera vez en la historia. Al final, el conflicto entre Arabia Saudí y Rusia se resolvió paradójicamente solo tras la mediación de Estados Unidos. Y aunque tras esa guerra de precios muchos observadores creyeron que la OPEP Plus estaba abocada a desintegrarse, la crisis acabó de hecho fortaleciendo la alianza ruso-saudí, poniéndola a prueba en las condiciones más extremas. La creación de la OPEP Plus y la entrada de Rusia en este formato se comparan a veces con dejar que el zorro entre en el gallinero. El motivo es el patrón ya mencionado, el incumplimiento por parte de Rusia de las cuotas de producción acordadas, lo que poco a poco comenzó a minar la disciplina entre los demás miembros del cártel. Históricamente, la disciplina dentro de la propia OPEP había sido a menudo desigual, pero en la década de 1990, a medida que cambiaba el mercado mundial del petróleo, los países de la OPEP comenzaron a ver con mayor claridad los beneficios de la estabilización de los precios. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en particular estaban dispuestos a asumir una mayor parte de las restricciones de suministro si esto ayudaba a limitar la volatilidad del mercado y a mantener el equilibrio a largo plazo, a menudo en contraste con países como Venezuela o Irán, para quienes el destino del cártel parecía secundario. Los Emiratos Árabes Unidos desempeñaron un papel especial en este sentido. A pesar de que las disputas geopolíticas con Arabia Saudí se hicieron más frecuentes, en el mercado petrolero, Abu Dhabi siguió siendo un claro defensor del liderazgo saudí, convirtiéndose en el leal compañero de batalla de Riad. Pero 2016, la creación de la OPEP Plus y el nacimiento del eje saudí-ruso sacudió el antiguo acuerdo. A partir de 2016, la lealtad de los saudíes dejó de ser rentable para los Emiratos. Los Emiratos Árabes Unidos tuvieron que asumir unos costes desproporcionadamente elevados para estabilizar el mercado, y estamos hablando de un país que estaba invirtiendo enormes recursos financieros en la expansión de su gigante estatal ADNOC, impulsando la capacidad de producción hacia un objetivo de 5 millones de barriles al día. A finales de 2020, el centro de estudios británico Chatham House estimó que la cuota emiratí de 3,1 millones de barriles al día, congelada a nivel de octubre de 2018, permitía al país utilizar apenas en torno al 60% de su capacidad de producción. En la práctica, esto significaba que los recortes afectaban a los Emiratos Árabes Unidos con mayor dureza, en términos relativos, que a cualquier otro miembro de la OPEP Plus.
En este contexto, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos anunciada el 28 de abril de 2026 de abandonar tanto la OPEP como la OPEP Plus supuso un auténtico terremoto. El cártel perdió a su tercer mayor productor, lo que supuso la pérdida de más del 10% de la producción total de la OPEP, y del acuerdo más amplio de la OPEP Plus desapareció el cuarto actor más importante y, lo que es más, una gran parte de la reserva de capacidad mencionada anteriormente. La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar el cártel también tiene un trasfondo político. En los últimos años, la rivalidad geopolítica entre Arabia Saudí y los Emiratos se ha intensificado. Yemen, Sudán, el Cuerno de África. En todos estos lugares, los intereses de ambos países chocan, a menudo a través del apoyo a facciones opuestas. La guerra con Irán añadió otra dimensión. Durante el conflicto, Irán lanzó más misiles balísticos y drones hacia Abu Dhabi y otras ciudades emiratíes que hacia Israel. Los Emiratos Árabes Unidos querían responder militarmente, atacando objetivos dentro de Irán. Arabia Saudí, que no se enfrentó a ataques iraníes a la misma escala, se opuso a tal medida. La postura cautelosa de Riad empujó a los Emiratos aún más hacia la salida del cártel y el estrechamiento de sus lazos con Estados Unidos e Israel. La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP Plus conlleva no solo importantes consecuencias económicas para el grupo, sino también políticas. La ampliación del cártel al formato OPEP Plus en 2016 empujó a Arabia Saudí y al grupo en su conjunto hacia una postura más antagónica respecto a ciertos intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico en relación con la invasión rusa en Ucrania y en su renuencia a frenar los altos precios del petróleo que perjudican a los consumidores estadounidenses. Los Emiratos no estaban de acuerdo con esta línea de actuación. En septiembre de 2022, por ejemplo, en respuesta a las peticiones estadounidenses, Abu Dhabi intentó persuadir al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman para que abandonara los recortes de producción previstos por la OPEP Plus, a los que la Casa Blanca se oponía firmemente. Con este fin, el jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional y una de las figuras más influyentes de los Emiratos Árabes Unidos, viajó personalmente a Riad. La misión fracasó. En retrospectiva, esta reunión puede considerarse el momento que selló la ruptura en la alianza entre Arabia Saudí y los Emiratos. Dadas estas implicaciones políticas, no es de extrañar que algunos hayan relacionado el momento en el que los Emiratos Árabes Unidos decidieron abandonar la OPEP Plus con sus negociaciones con Estados Unidos sobre la apertura de líneas de intercambio para los Emiratos. En términos sencillos, un salvavidas financiero estadounidense diseñado para garantizar la liquidez. En términos generales, se trata de un mecanismo mediante el cual el Banco Central de un país puede, en caso de crisis, acceder rápidamente a dólares directamente de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Departamento del Tesoro. En la práctica, es una garantía de que, en un momento de pánico, como cuando Abu Dhabi fue atacado por Irán y los Emiratos sufrieron una salida masiva de capitales, no se agotarán los dólares. El país no tiene que liquidar bonos estadounidenses ni asustar a los mercados. Estados Unidos concede este privilegio de forma permanente solo a un puñado de sus socios más cercanos, la Unión Europea, Japón, el Reino Unido, Canadá y Suiza. Para un estado del Golfo, obtener dicho acceso significaría entrar en una liga completamente diferente y aceptar un nivel de dependencia de Estados Unidos totalmente distinto. Según The Wall Street Journal, los Emiratos Árabes Unidos ya mantenían conversaciones a mediados de abril con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una posible línea de swap como salvavidas financiero en tiempos de guerra. Apenas unos días después, los Emiratos anunciaron su retirada de la OPEP y de la OPEP Plus. Por lo tanto, no es de extrañar que hayan aumentado las especulaciones sobre los verdaderos motivos que se esconden tras este acuerdo. Al Jazeera describió toda la secuencia de acontecimientos como una maniobra abiertamente política, que señala un acercamiento estratégico entre Abu Dhabi y Washington. Todo esto nos lleva a la pregunta central: ¿amenazará la salida de un actor clave de la OPEP Plus el futuro de la alianza petrolera? ¿Y acaso necesita el mundo siquiera de países que controlan una parte significativa del suministro mundial y que, mediante una acción coordinada, pueden influir en el precio de lo que sigue siendo la materia prima más importante del planeta?
Hay un dicho muy acertado en el mercado del petróleo, comillas, el remedio para los precios más altos del petróleo son precios aún más altos y el remedio para los precios bajos son precios aún más bajos. El mecanismo es sencillo. Cuando el petróleo se encarece demasiado, empieza a lastrar toda la economía, eleva el coste del transporte, la producción y la vida cotidiana y acaba frenando la demanda. Al mismo tiempo, los precios altos animan a las empresas a explotar yacimientos más costosos que antes no resultaban rentables, incluso fuera de la OPEP. Al cabo de un tiempo llega más petróleo al mercado, la demanda se debilita y los precios empiezan a bajar. Durante décadas, la OPEP actuó como un amortiguador global, limitando la volatilidad del mercado tanto cuando los precios eran relativamente altos como cuando eran bajos. Su herramienta clave era la capacidad de reserva, concentrada principalmente en manos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que funcionaba como un potente amortiguador. Tal y como calcularon Axel Pierrot, James L. Smith y Tamim Thamrick en The Energy Journal en 2018, la capacidad de reserva del cártel redujo históricamente la volatilidad de los precios del petróleo hasta un 50%. Análisis más recientes del Centro de Estudios CAPSARC muestran que, sin las intervenciones de la OPEP, la volatilidad de los precios del petróleo durante el auge de las materias primas de 2001 a 2015 habría sido al menos un 50% mayor. Y tras la creación de la OPEP Plus en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, las oscilaciones de precios, según los autores, habrían sido entre un 100% y un 120% mayores. Pero el papel de estabilizador mundial tiene un alto precio. Según un estudio de 2017 realizado por investigadores de la Universidad de Duke, de la UCLA y de Kew Leuven, en un análisis de mercado mundial del petróleo entre 1970 y 2014, que abarcaba más de 13.000 yacimientos petrolíferos, reveló que las restricciones a la producción impuestas por la OPEP aumentaron los costes de extracción mundial de petróleo en unos 160.000 millones de dólares. Es importante destacar que la forma en la que la OPEP y la OPEP Plus evalúan el mercado ha evolucionado significativamente. Para un observador externo, puede parecer que las decisiones del grupo de aumentar o reducir la producción se basan en los precios actuales del petróleo. En el pasado, esto era cierto en parte. La estrategia se basaba en un mecanismo de banda de precios, destinado a mantener el precio del barril dentro de un rango predefinido. Con el tiempo, sin embargo, este modelo se abandonó. A día de hoy, el grupo se centra principalmente en la evolución de las reservas de petróleo en los países de la OCDE. Se suponía que el año 2026 iba a suponer un punto de inflexión para la OPEP Plus. Tras años de frustración, muchos miembros creían que los líderes del grupo habían asignado las cuotas de producción de forma injusta. En la cumbre del 30 de noviembre de 2025, la OPEP Plus aprobó un mecanismo largamente esperado para determinar la capacidad máxima sostenible, MSC por sus siglas en inglés. Se encargó una auditoría externa para evaluar la capacidad real de producción de cada Estado miembro. En otras palabras, la cantidad de petróleo que un país determinado puede alcanzar en un plazo de 90 días y mantener durante un año más. Los resultados de dicha auditoría debían servir de base para nuevas cuotas de referencia, que se aplicarían a partir de 2027. Esto habría supuesto un cambio fundamental, ya que el nuevo sistema para establecer los límites de producción recompensaría por fin a los países que habían invertido de verdad en ampliar su infraestructura de producción, países como los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, ante la guerra con Irán, la aplicación de este plan parece ahora incierta. Aún así, en un comunicado oficial tras la cumbre de junio, la OPEP Plus sigue manifestando su intención de seguir adelante con él. Del Golfo Pérsico, una vez que se termine la guerra actual, ni con qué rapidez se podrán restablecer los niveles de producción anteriores a la guerra. En segundo lugar, y esto tiene una carga política mucho mayor, el papel futuro del propio Irán sigue sin estar claro. Al igual que Venezuela y Libia, Irán pertenece formalmente a la OPEP y forma parte del marco más amplio de la OPEP Plus, pero actualmente está exento de los límites de producción vinculantes. El levantamiento de las sanciones a Teherán podría suponer un cambio radical para el futuro del mercado, aunque no necesariamente de la forma en que muchos podrían esperar. El regreso del crudo iraní a los mercados habituales no aumentaría significativamente la oferta neta.
Antes de la guerra, la producción iraní ya se encontraba cerca de sus niveles máximos, al igual que las exportaciones de crudo iraní, que se destinaban casi en su totalidad a China. Por lo tanto, estos barriles ya se encuentran en el sistema, solo que encerrados en el circuito chino y al margen del mecanismo clásico del mercado. Por supuesto, Irán tendrá un fuerte incentivo para recuperar su posición en el mercado y ampliar su base de clientes lo antes posible, tanto en Europa como en Asia. Bajo las sanciones, Teherán tuvo que mantenerse en la sombra y eludir las restricciones, lo que otorgó a China una enorme influencia. Pekín compraba crudo iraní con un fuerte descuento, recurriendo a menudo a opciones de almacenamiento flotante que funcionaban como una especie de depósito aduanero. Así pues, lo que puede cambiar no es la cantidad de petróleo iraní en el mundo, sino la dirección de sus flujos, y el ritmo de este cambio será limitado. A lo largo de años de sanciones, Irán logró construir un sistema alternativo de comercio de petróleo. Esto incluía no solo la creación de una flota en la sombra y mecanismos para blanquear el crudo, incluidas las operaciones STS o transferencias de barco a barco a petroleros sin vínculos directos con Irán, sino también un sistema de pagos alternativo entre países. Esto hizo que Irán dependiera no solo de un único comprador, China, sino también de un perfil muy específico de clientes. El crudo sancionado solo podía ser adquirido por refinerías más pequeñas e independientes, las denominadas teapots, que operaban al margen de los principales sistemas financieros mundiales. Es posible revertir este proceso, pero podría llevar meses. Por lo tanto, el regreso del petróleo iraní al mercado no será ni rápido ni lineal, incluso si se alcanza un acuerdo formal con Estados Unidos. El primer cuello de botella aparecerá a nivel de la flota. La disponibilidad de petroleros es limitada y los buques que transportan crudo iraní como parte de la flota en la sombra a menudo no cumplen los requisitos técnicos y legales exigidos por las aseguradoras y por la mayor parte de los puertos. Podría darse el caso de que, tras una posible flexibilización o levantamiento de las sanciones a Irán, el escenario de transición se pareciera mucho al de 2022 y 2023, cuando la administración Biden, en la práctica, hizo la vista gorda ante las exportaciones a gran escala de petróleo iraní a China, a pesar de las restricciones formalmente vigentes. Especialmente con la proximidad de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y dado que calmar el ánimo del mercado de los combustibles es uno de los principales retos de Donald Trump. Arabia Saudí, en cualquier caso, observará esta situación con sentimientos encontrados. Durante años, bajo el yugo de las sanciones, Irán quedó excluido de facto del mecanismo de gestión de cuotas, y los barriles iraníes que circulaban a través de un sistema alternativo no competían con los demás de la misma manera. Esto dio a los saudíes y a los Emiratos Árabes Unidos margen para aplicar su política de volumen sin tener que negociar con Teherán. El regreso de Irán a las exportaciones normales supone su vuelta a la mesa de negociaciones dentro del grupo. Además, Irán cuenta ahora con una herramienta de la que no disponía antes de la guerra, una capacidad demostrada para paralizar el estrecho de Hormuz, lo que cambia su posición negociadora dentro del grupo. En este acuerdo extremadamente frágil, la próxima prueba para la unidad de la alianza entre Arabia Saudí y Rusia sigue siendo Vladimir Putin y la cuestión del fin de la guerra en Ucrania. A primera vista puede parecer que Moscú coopera estrechamente con Riad y lo apoya, pero la historia de la OPEP Plus ha demostrado claramente que la estrategia de Rusia dentro del grupo puede ser despiadada, incluso hacia el país que la invitó a la mesa de negociaciones. El Kremlin nunca tuvo intención de anteponer los objetivos del grupo a los intereses a corto plazo de los gigantes petroleros rusos y mucho menos a la estrategia del Estado ruso. Así pues, si en el horizonte se vislumbra la posibilidad de un acuerdo con Occidente y el levantamiento de algunas restricciones, Rusia podría redefinir una vez más sus prioridades. Y aunque Rusia no dispone actualmente de una gran capacidad de producción excedentaria, podría, en un intento por recuperar antiguos mercados, abandonar de nuevo el acuerdo en favor de maximizar las exportaciones y luchar sin piedad por su parte del pastel. Al igual que en el caso de Irán, un simple cambio en la orientación de los flujos podría resultar tan desestabilizador para el equilibrio mundial como un cambio en el volumen. Sobre todo porque de vez en cuando se escuchan en el Kremlin llamamientos abiertos a abandonar el acuerdo de la OPEP Plus.
Una de las voces más destacadas es la de Igor Sechin, director de Rosneft, quien en febrero de 2019 envió una carta oficial al presidente Putin en la que describía a la OPEP Plus como una amenaza estratégica para los intereses rusos. Argumentó que limitaba el crecimiento de Rosneft y cedía cuota de mercado al petróleo de esquisto estadounidense. Hasta ahora hemos hablado de la oferta, pero el lado de la demanda sigue siendo igual de crucial e igual de impredecible, ya que en última instancia es el que determina la política de la OPEP Plus. La economía mundial sigue enfrentándose al riesgo de una desaceleración, las tecnologías verdes están ganando cuota de mercado y al mismo tiempo muchos países podrían seguir el ejemplo de China. En los últimos años, el enorme apetito de China por el crudo ya no se ha visto impulsado únicamente por el consumo actual, sino también por una estrategia de seguridad agresiva y la creación de reservas masivas. Por eso, comprender el mercado petrolero actual es casi imposible sin entender el enfoque único de China. China es el cliente final del petróleo y su respuesta a las fluctuaciones del mercado funciona en ambos sentidos. Pekín frena las compras cuando los precios son altos, pero también puede absorber crudo de forma agresiva cuando es relativamente barato. A diferencia de los modelos occidentales a los que estamos acostumbrados, la demanda china no es una función clásica del consumo en el mercado ni una simple derivada de los márgenes de exportación. Por eso resulta tan difícil encajarla en los marcos analíticos rígidos. No es casualidad que en 2025 fuera China, que importaba mucho más petróleo de lo que habían previsto las estimaciones occidentales, la que sacó a los precios mundiales del bache. Este mismo mecanismo hizo que durante la crisis actual y la paralización del estrecho de Hormuz, China desempeñara un papel central en la estabilización de los precios al recortar drásticamente las importaciones de crudo, de unos 11,5 millones de barriles al día en febrero a solo 6,6 millones de barriles al día en mayo, el nivel más bajo desde 2016, según datos de Kpler. Sin exagerar, se puede describir a China como la imagen especular de la OPEP Plus en lo que respecta a la demanda. En consecuencia, el futuro equilibrio del mercado mundial dependerá de cómo y con qué rapidez Pekín decida recuperar su demanda. Y eso, a su vez, significa que el destino final y la eficacia de la OPEP Plus están ahora en gran medida en manos de China. En resumen, el cártel de la OPEP, tal y como lo conocíamos a principios de siglo, está experimentando una transformación drástica y los principales catalizadores de esta erosión son actores externos. Para el líder del grupo, Arabia Saudí, preservar la unidad de la alianza significa ahora operar en condiciones extremadamente desfavorables. Riad debe lidiar con la realidad de los misiles que sobrevuelan el estrecho de Hormuz, hacer frente al terremoto político provocado por la inesperada salida de los Emiratos Árabes Unidos y tener en cuenta el deseo de otros miembros de ganar más independencia, especialmente aquellos frustrados por unos límites de producción que consideran demasiado bajos. Pero sería un error descartar el poder saudí demasiado pronto. Los saudíes siguen contando con una infraestructura más flexible y un potente colchón de capacidad de reserva, lo que podría permitirles librar una guerra de precios más. El problema es que la crisis actual ha puesto de manifiesto que la estrategia saudí debe tener en cuenta ahora un paradigma totalmente nuevo, una OPEP Plus invertida, China. En el trasfondo de esta partida de ajedrez geopolítica también se están gestando riesgos estructurales fundamentales, riesgos que el mercado no puede permitirse ignorar. Por un lado, existe una creciente incertidumbre sobre la demanda de petróleo a largo plazo en la era de la transición energética. Por otro, como indican numerosos informes, una inversión peligrosamente baja en el sector de exploración y producción. El capital es esencial no solo para estimular el crecimiento de la producción, sino sobre todo para compensar la tasa de declive, la caída natural de la producción y el agotamiento gradual de los yacimientos que ya están en producción. Pero las perspectivas a largo plazo son tema para otro episodio. Quizá pues Trump se equivocó en 2009 solo en cuanto al mecanismo. La OPEP no está siendo destruida por una única decisión en Washington, una única guerra de precios o una única escisión dentro del cártel. La erosión es más lenta, más caótica y menos espectacular. Los aliados empiezan a actuar por su cuenta, antiguos adversarios vuelven a la mesa de negociaciones y cada vez más el equilibrio del mercado se desplaza de Riad y Moscú a Pekín.
La cuestión principal ya no es cuánto petróleo bombeará la OPEP Plus, sino si en un mundo de nuevas guerras, nuevas tecnologías y nuevos centros de demanda, el cártel sigue siendo capaz de controlar el juego que él mismo creó en su día. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.